Hola, nosotros somos el equipo número 4 y nos tocó explicarles sobre la mitosis. Mi equipo está conformado por Kitsia, Alfredo, Miriam y Itzel. A continuación, mis compañeros les van a hablar un poco sobre lo que es la mitosis. Hola, yo soy Ricardo y voy a hablar sobre la definición de mitosis. Bueno, pues la mitosis es conocida como un proceso el cual ocurre en el núcleo de las células eucariotas. Y que procede inmediatamente a la división celular. Este consiste en el reparto equitativo de material hereditario, o sea, el ADN. La división celular de la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas, es decir, que en aquellas que forman parte de dos órganos y tejidos de organismos pluricelulares. Además, la mitosis interviene en el crecimiento de los seres vivos y en la reparación de tejidos dañados. La mitosis es el proceso en el cual la célula replica sus cromosomas y luego la secreta. Eso hace que produzcan dos núcleos idénticos durante la preparación para la división celular. La mitosis generalmente es seguida por la división igual del contenido de la célula en dos células hijas que tienen genomas idénticos. Pues prácticamente todos comenzamos siendo una célula. Eso es bastante difícil de imaginar, supongo, pero es verdad. Y ahora hay billones de células dentro de nuestros cuerpos y cada uno de ellos tiene una función que es llevar el juego completamente de instrucciones del ADN. ¿Qué significa esto? Que cuando las células se dividen, todo eso tiene que ser copiado mediante algún proceso. Y eso es la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par y después estos tienen que separarse adecuadamente de manera que cada una de las células hijas reciba un conjunto completo. Y pues eso es más que nada la definición de mitosis. Buenas tardes, mi nombre es Kitsia y voy a hablar sobre las etapas de la mitosis. Consisten en 4 fases básicas, que es la profase, metafase, anafase y telofase. En algunos libros de texto se mencionan que son 5 porque separan la profase en una fase temprana, que sería llamada profase, y la separan en otra fase tardía, que sería llamada prometafase. Estas fases ocurren en un orden secuencialmente estricto, y la citocinesis, que es el proceso de dividir el contenido de la célula para crear dos células nuevas, es cuando comienza la anafase. Los dos principales acontecimientos que ocurren durante la profase son que la cromatina se comienza a condensar formando cromosomas. También la envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Desaparece el nucleolo dispersándose en el citoplasma. También en cada centriolo duplicado de la interfase se desplaza a un extremo de la célula. Entre ellos se forma el uso acromático, que son unos filamentos de proteínas. También los cromosomas se unen a una fibra de uso acromático por el centrómero. Para continuar, seguimos con la metafase, que es cuando ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del uso acromático. En la anafase, las mitades idénticas de los cromosomas migran hacia lados opuestos de la célula para poder producir dos nuevas células que son iguales a la célula madre. En la última fase, que sería la telofase, la membrana nuclear se reconstruye, completando el proceso de la división celular. Y con eso terminan las etapas de la mitosis. características de la mitosis. Dependiendo del organismo y la célula que esté pasando por el proceso de división celular, la mitosis puede durar horas o minutos. La mitosis es el fundamento de la reproducción asexual de los seres vivos
y entre sus principales características podemos decir que este proceso de división celular se realiza en células eucariotas. Se ordena por etapas. En la primera se crean dos núcleos hijos, mientras que en la segunda el citoplasma se divide. Las fases de la mitosis son conocidas como profase, metafase, la anafase y la telofase. Cada una de las partes de las células y los cromosomas se duplican durante la mitosis. La mitosis es un proceso importante en la vida porque genera células nuevas para el reemplazo y crecimiento de las células viejas. Cada proceso realizado en la mitosis está precedido por la interfase, que es una zona en la cual se genera la duplicación genética. Las células del proceso pueden ser haploides o diploides. Se realiza únicamente en células somáticas. Es una única división celular. Las células hijas tienen igual número de cromosomas que la madre, por lo tanto, son células idénticas. La información y las cargas genéticas que comparten las células hijas es igual. Historia de la investigación de la mitosis. Bueno, la primera descripción de la mitosis es que mitosis significa hilo en griego. En el siglo XIX, investigadores pioneros en técnicas microscopía óptica descubrieron estructuras en forma de hilos en células teñidas con colorantes antes de la división celular y llamaron esta etapa mitosis, ya que por la apariencia de hilos, pero ahora se sabe que los hilos son cromosomas más condensados que se hacen visibles con ayuda de la microscopía óptica. Durante una etapa mitótica llamada profase A esta le sigue la metafase, en la que los cromosomas se alinean en medio de la célula. Luego la anafase A, en la que los cromátidas idénticas que comprenden los cromosomas individuales se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Le sigue la anafase B, en la que el gusto se alarga y los cromosomas se acercan a los polos. Y luego está la telofase, que es la fase terminal de la mitosis, durante la cual los cromosomas se condensan, volviéndose nuevamente invisibles. La membrana celular y nuclear se reforma y el busto se desmonta antes de la citoniquesis o división celular. En comparación con el ciclo de división celular completo, la mitosis es un periodo breve, ya que durante el cual los cromosomas más condensados se segregan con precisión en núcleos hijos con la ayuda de un conjunto de microtúbulos de polo a polo formando un huso. Además que hay otros microtúbulos más cortos, que son llamados microtúbulos astrales, que irradian desde los polos del huso hacia la corteza celular, que tanto los llamados microtúbulos del cinetocoro se unen a la región de unión a los cromosomas llamados cinetocoros. Esto va seguido normalmente por la citoniquesis, que genera dos células hijas. Y la primera persona en observar la mitosis en detalle fue el biólogo alemán Walter Flemming, que fue pionero de la investigación de la mitosis y también fundador de la citogenética. Flemming describió el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis con asombrosa precisión en una colección de 1882 que fue titulada Sustancia celular, nuclear y división celular. Para la visualización de los cromosomas, Flemming utilizó anilina para que se uniera a los cromosomas. Que cromosoma en griego significa cuerpo coloreado, cromosoma. Un cromosoma es organizada por ADN. Y bueno, esto sería un poco de la historia de la mitosis. ¿Quién la postuló? Bueno, la mitosis fue escrita por primera vez en 1848 por el botánico alemán William Holstein, cuando el alemán estudiaba el desarrollo embrionario en plantas superiores.
Sin embargo, el descubrimiento se le atribuye a Walter Fleming, el cual entre 1879 y 1882 visualizó los cromosomas en división, describió cómo se replicaban. Pero muchos se preguntarán, ¿quién es Walter Fleming? Fue un biólogo y médico alemán nacido en Schönberg el 21 de abril de 1843. Nos dice que es considerado principalmente por su trabajo en la descripción de la mitosis. Sin embargo, en 1882 describió detalladamente el proceso de división celular salamandra. Walter, además de su trabajo en la biología celular, realizó importantes contribuciones en el campo hematológico, principalmente en la identificación y descripción de diferentes tipos de células sanguíneas. Nos dicen que Walter Fleming investigó también el proceso de la división celular y distribución de los cromosomas en el núcleo hermano, proceso que dominó la mitosis. Sin embargo, todos sus procesos fueron publicados en 1882 y basándose en sus hallazgos, Fleming hipotetizó por primera vez que todos los núcleos celulares provenían de otro núcleo anterior. A continuación les explicaré la maqueta sobre las fases de la mitosis. La primera es la interfase, que es en la cual se duplica el ADN y la célula aumenta su tamaño y masa. A continuación es la profase, que es cuando la envoltura nuclear se rompe y se comienza a formar el uso acromático. Tercera etapa, prometafase. Los cromosomas han sido alcanzados por fibras de uso microtúbulos. Como cuarta fase está la anafase. Los cromosomas duplicados son separados. Por quinta fase, la telofase es la revisión de los procesos que tuvieron lugar durante la profesa. Por último, sexta fase, citocinesis, división del citoplasma, el cual se reparte entre los dos células hijos. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.